tardes. Bien, te voy a pedir que si me permitís, bueno, Sí. primero quiero saber si es que alguna de las chicas tuvo algún tipo de inconveniente fuera de lo técnico con el tema de... Decía en cuanto a Classroom, Caro. Caro, no se te escucha. Hola, hola, Ahí está, hola. ahora sí. Ahí me escucha mejor. Bien, perfecto. Bueno, les decía que bueno, me gustaría saber si es que tuvieron alguna duda acerca de lo que es el trabajo en sí, ¿no? No desde la parte técnica, que sé que por ahí hay algunas chicas que todavía no pudieron subirlo, pero que ya lo están solucionando. Si es que alguien todavía está sin poder subir el trabajo, eh, les voy a pedir que nos hagan saber para no tomarlo como que no cumplieron, sino para darles el apoyo que necesiten para poder subirlos. Por ahí es una cuestión a veces de del celular o pueden ir a hacerlo también en el SECAM, en la sala de computación. Si no, bueno, directamente lo que va a ser la clase de hoy. ¿Me escuchan bien? Profe, ¿Sí? Hola. profe, ¿me escucha? Sí, 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 escucho. Guerrero, Laura le habla. Sí. Yo con tema de bueno, de las actividades, todo, aún no las pude realizar porque este fin de semana cumplió mi hijo, el primer añito, y bueno, y le celebramos, así que se me complicó, no me senté. Hoy ya pude agarrar y bueno, hoy día se le mando ya la actividad. Bien, no hay problema. Igual era la primera actividad y más que nada era para que ustedes puedan ir familiarizándose con el Classroom. La Sí, actividad del sí, día de casi hoy va a ya. ser Eso más más o menos corta, ya. más sencilla. Sí, ese tema sí lo sé manejar porque yo estudié hasta el segundo año de magisterio y bueno, me enseñaron, así que yo más o menos eso sí, digamos, sí, yo sí sé manejar. Perfecto. Bueno, les cuento que hoy, como les anticipé en la clase pasada, vamos a hablar de los derechos y más que nada de los derechos, porque vamos a hablar de sus derechos como trabajadores de casas particulares. Ahora les voy a compartir una pantalla. ¿Listo? Bien. Ahí se está compartiendo la pantalla. ¿La pueden ver todos? Sí, Caro, se ve. Bueno, les cuento que este número de ley que figura ahí, ley 26.844, es la ley donde están volcados todos los derechos de los que vamos a hablar ahora. Ustedes como trabajadoras de casas particulares están dentro de este régimen. Entrarían tanto las personas que realizan limpieza, cocina, cuidado y asistencia de personas en adultos mayores o niños, como sería en este caso, acompañamiento a miembros de la familia o que convivan en domicilio del empleador realizando cuidado no terapéutico de personas enfermas o con discapacidad. O sea, no terapéutico significa que no sean fisioterapeutas ni tengan una especialidad específica con el tema de las discapacidades. Caro, ya
¿Sí? ¿Vos tenés abierto ya un Power así? ¿Sí? ¿Lo están viendo? Ah, se ve la galería, digamos, la carpeta de Ah, no, documentos, pero entonces no no se sé. ve. A ver, voy a hacer una cosa, lo voy a trasladar a la... Vamos a ver si no. Abro desde acá entonces. Bien. Las modalidades que pueden darse dentro del cuidado de niños y niñas son dos. Modalidades con retiro y sin retiro. ¿Qué se refiere con retiro o sin retiro? Que ustedes se retiran a almorzar a su casa, a dormir a su casa. Si la modalidad es sin retiro, se da con un solo empleador, quiere decir porque ustedes viven en esa casa. Y con retiro ustedes pueden tener más de un trabajo. Pueden trabajar en la mañana en un lugar y a la tarde en otro. Es importante el conocer el tema de la modalidad, porque la modalidad, como van a ver más tarde, nos conlleva a ver cuáles son los horarios, la jornada, los permisos que ustedes tienen derecho. Acá también les quiero aclarar que está prohibido el trabajo infantil. Solo se permite el trabajo de personas de 17 años que tengan autorización de los padres. Solo pueden trabajar hasta una jornada de 6 horas. Deben dar un certificado médico, en realidad se lo debe exigir el empleador, de que conste que están en condiciones para poder realizar el trabajo. Y lo más importante de todo es que se les debe garantizar la escolaridad. Es decir, si algún menor de 16 o 17 años trabaja porque cuenta con la autorización de los padres, tanto el empleador como los padres deben garantizar que este niño no deje la escuela por el hecho de trabajar. Otra cosa que es muy importante es que el empleador los registre. Y acá también vamos a tener en cuenta algo que suele darse bastante seguido y bastante común, que muchas veces le dicen, no, si yo te he registrado, vos te inscribo, y les hacen llenar papeles para inscribirlos como monotributista. Inscribirse como monotributista, ya sea el régimen general o monotributo social, no significa que ustedes estén registrados. El que debe registrarse es el empleador, que se registra como empleador y les da de alta a ustedes como trabajadores, sin importar la cantidad de horas que trabajen. Es decir, ustedes trabajan 4, 10, 20 horas o 48 horas semanales, el empleador lo mismo tiene que registrarlo. ¿Qué pasa si ustedes, por ejemplo, ya tienen un empleado en blanco y los llaman para que hagan otro trabajo? Cada uno de sus empleadores tiene que darle de alta. Acá estamos hablando de sus derechos, de que por ahí no se den estas circunstancias, es bastante común, pero es muy importante que conozcamos cuáles son nuestros derechos y que por ahí no nos mientan o no nos engañen diciendo, no, pero vos ya tenés otro empleo, cobras una asignación, podés perder tu asignación. El empleador sí o sí tiene la obligación de registrarlo. ¿Y por qué es muy importante? Porque esto le va a dar acceso a ustedes a muchos beneficios. No solo va a dar seguridad en el caso o sea, les da seguridad social en cuanto a una futura jubilación, en cuanto a una posible hora social, también les da estabilidad. Ustedes en el caso que los despidan van a tener acceso a que les paguen indemnizaciones por antigüedad, entre otras. Entonces es muy importante que quede en claro lo siguiente: no importa la cantidad de horas y no importa la cantidad de empleadores. Cada uno de sus empleadores debe registrarlo. Y el registro no es el monotributo, es el alta como empleado dentro de la AFIP, con el cuidado del empleador, obviamente. Algunas asignaciones que ustedes pueden sentir
y acá un poquito vamos a hablar de cuáles son las asignaciones que se cobran. Está la asignación universal por hijo, que se puede cobrar hasta por 5 hijos, independientemente de cuál sea el salario. La asignación por embarazo, esta asignación se paga a partir de las 12 semanas de embarazo y hasta que nace el bebé. Todas las asignaciones tienen una finalidad de acompañar a la mamá embarazada para que pueda gestar su embarazo en las mejores condiciones. Y luego está la asignación familiar por maternidad, que luego vamos a ver, se acompaña con lo que es la licencia de maternidad. ¿Por qué? Porque en esta asignación, durante el tiempo que ustedes se encuentran de licencia por maternidad, la abona el ANSES. Quiere decir que ustedes van a seguir cobrando su sueldo, como si estuvieran trabajando. Si voy muy rápido, me dicen, por favor. Esta clase quizás tenga muchas aristas y muchas cosas que son bastante interesantes y pueden surgir dudas con lo que es el uso común. Así que por ahí es importante que las charlemos y nos saquemos las dudas si es que a alguien no le queda claro algo. Jornada laboral. La jornada laboral es de 8 horas diarias o 48 horas semanales, con un máximo de 9 horas. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros sumamos 8 horas diarias y contamos por 5, que vendría a ser hasta el día viernes, estamos 8 por 5, 40, faltan 8 horas, o sea que está considerando hasta el sábado. En algunos casos no se trabaja el sábado, se trabaja cierta parte, entonces va a haber jornadas que pueden ser un poco mayor de 8 horas, puede extenderse como máximo hasta 9 horas por día. Es decir, por ejemplo, de 9 de la mañana contamos las 8 horas hasta las 5 de la tarde. Al menos que sea una modalidad por retiro. Es decir, por ejemplo, y esto siempre es importante tener en cuenta los horarios que se van cumpliendo y la cantidad que se van cumpliendo. A ustedes se les debe garantizar un descanso nocturno de 9 horas y un descanso diario de 3 horas entre las tareas matutinas y vespertinas, es decir, entre la mañana y la tarde. En este descanso de 3 horas, por ejemplo, que ustedes trabajen 4 horas a la mañana y 4 horas a la tarde, dentro de este horario está incluido el almuerzo. Si ustedes están viviendo en una casa, conviviendo con sus empleadores, el almuerzo cuenta dentro de estas 3 horas de descanso que ustedes tienen. También es importante que el descanso semanal se lo toma desde las 13 horas del día sábado hasta las 24 del día domingo. ¿Por qué es importante estos horarios? Porque más tarde vamos a ver también que cuando ustedes superan estas cantidades de horas, pasan a ser horas extras. Y esa valoración de la hora extra tiene otra escala. Para redondear el tema de la jornada laboral, es importante destacar que en la modalidad por retiro debe haber una pausa de 12 horas entre jornada y jornada. Es decir, si ustedes salen a las 9 de la noche, deben ingresar recién a las 9 de la mañana del día siguiente. O sea, deben existir esas 12 horas entre jornada y jornada. Si ustedes superaran por algún motivo estas cantidades de horas de las que tenemos en pantalla, el empleador le debe abonar un 50% más de lo que dice la escala salarial. Es decir, que si su sueldo es 500 pesos por hora, la hora extra se debe pagar 750. Y si fuese una hora extra trabajada posterior de esa hora el día sábado, o trabajada un feriado, se debe abonar el 100%. Es decir, que en lugar de pagar 500, estaremos pagando 1000. Estoy hablando de valores redondos a los efectos de simplificar. ¿Todo claro hasta ahí? ¿O hay alguna duda de los horarios? Bueno, los salarios mínimos vigentes están disponibles en estas páginas que están acá. Estas páginas son tanto del gobierno como del sindicato.
Lo que también es una forma fácil de acceder a los salarios mínimos, si ustedes ponen la escala actualizada en Internet, en Google, de las trabajadoras o empleadas domésticas o de cuidadoras de niños, también les sale, le aparece ahí y van a ver que hay una tabla que está compuesta según la actividad y que en algunos casos, no en todos los casos, arranca el precio por hora y el precio mensual. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que ustedes estén mensualizadas a que tengan un contrato por horas. Es decir, no todas van a cumplir estas 48 horas semanales, ni no todas van a trabajar de la misma forma. Si ustedes de alguna forma están mensualizadas, van todos los días, les corresponde una escala. Y si ustedes eventualmente cuidan un niño, tienen otra escala. Caro, perdón, ¿Sí? ahí hay dificultades, no se puede ver la presentación. ¿No se está viendo la presentación? No, acá hay inconvenientes, ahí ponen en el chat. ¿Vos la estás viendo? Ahora estoy viendo la pantalla del escritorio de la carpeta de documentos. No, pero recién la cerré para... ¿Ahí se ve? No, A ver acá. ¿Ahí? no, a ver, ahora sí. Ahí está. Bueno, les vuelvo un poquito la presentación anterior para que puedan... De todas formas, les voy a pasar después en el grupo el PowerPoint para que puedas quedarles. Iba a pasar a hablarles un poco de lo que es el aguinaldo. El aguinaldo es un sueldo más, dividido en dos, que ustedes lo van a percibir en el mes de junio y en el mes de diciembre. Se percibe en la última jornada laboral, es decir, el último día que ustedes concurren a trabajar del mes, deben ser abonados. Para su cálculo se tiene en cuenta la mejor remuneración de todo el semestre. Es decir, para el de junio se tiene en cuenta de enero a junio, cuál ha sido la remuneración más alta. Por lo general, suele coincidir con el último recibo. ¿Por qué? Por los aumentos salariales, como la escala salarial constantemente va modificándose, generalmente el último es el que coincide con el más elevado. Pero puede suceder que no, capaz que ustedes en el mes de febrero realizaron bastantes horas extras o tuvieron mayor trabajo por determinadas circunstancias. Entonces, siempre tiene que tomarse el cálculo en base al mejor del último semestre. Y ese mejor sueldo se lo divide en dos. O sea, se pagaría la mitad del mejor sueldo del último semestre. Para diciembre, el cálculo sería tomando julio a diciembre. En cuanto a las vacaciones, la cantidad de días depende de la antigüedad. Si ustedes, por ejemplo, han arrancado este año y no llegaron a cumplir los 6 meses de trabajo, se toma un día de vacaciones por cada 20 días trabajados, no 20 días corridos, sino trabajados. Si ustedes superan los 6 meses, es decir, ingresaron en enero y estamos en diciembre calculando las vacaciones, de 6 meses a 5 años son 14 días corridos. Es decir, que sábado y domingo también forman parte de las vacaciones. No es que yo las corte con 5 días, sábado y domingo no me los tomo, no. Las vacaciones deben ser corridas. De 10 a 20 años son 28 días y más de 20 años son 35 días corridos. Es su empleador quien le va a asignar la fecha de las vacaciones. Lo importante es que él se los comunique con 20 días antes, para que ustedes puedan organizarse. Estas vacaciones son pagas,
O sea, no solo es el derecho al descanso, sino que deberían pagarles como que ustedes estuvieran trabajando esos días. Pero el pago debe hacerse anticipado, o sea, es antes de que ustedes tomen las vacaciones. Si por algún motivo el empleador sale de vacaciones en otra época del año, distinta a la de ustedes, el empleador de todas formas debe pagarles esos días que ustedes no pueden trabajar porque es vacación. Después ustedes cuentan con varias licencias que deben conocer. Por ejemplo, la licencia por enfermedad. La licencia por enfermedad también varía según la antigüedad, porque si yo tengo hasta mi licencia por enfermedad es hasta 3 meses en el año. Si es que tengo más de 5 años de antigüedad, es hasta 6 meses. Pero no es que yo levanto el teléfono y digo a mi empleador no voy a trabajar. No, el empleador tiene derecho a que ustedes presenten un certificado médico que constate que ustedes no están yendo a trabajar por este motivo. Y esta cantidad de días que se están dando es porque se prevén por enfermedades, por cuestiones que son, por supuesto, también pueden ser acumulativas. Supongamos que ustedes no es que se van a 3 meses seguidos, es hasta que ustedes pueden hacer uso de un día, de 2, de 20 o de los 3 meses si fuesen requeridos alguna enfermedad más complicada. Estos tiempos que ustedes se toman ser pagados. La licencia por maternidad son 90 días. Los 90 días se lo pueden tomar 45 días antes y 45 días después del parto, o se los pueden tomar 30 días antes y 60 días después del parto, que es generalmente los que hacen uso. Muchas personas por ahí esperan hasta último momento, es decir, no quieren tomarse los 30 días antes porque quieren estar más tiempo con los bebés. Antes se podía hacer eso, ahora ya no está permitido por la ley, es obligatorio que 30 días de la fecha probable de parto que ustedes tienen en el certificado médico, ustedes se tomen la licencia. Esto es una cuestión de cuidado de ustedes mismos, que no pueda pasarles algo. Se entiende que el último mes la madre ya está en condiciones no tan óptimas para trabajar. Estos 90 días que ustedes se toman, se los paga la ANSES. Licencia por nacimiento de hijos, respecto de los padres. Es decir, si hay un trabajador de una casa que es padre, puede tomarse 2 días por el nacimiento de un hijo. Licencia por matrimonio, 10 días corridos. Licencia por fallecimiento de cónyuge, conviviente, hijos o padres, 3 días. Licencia por fallecimiento de hermano, 1 día. Licencia por examen, 2 días corridos. Por cada examen, no es por única vez. Por cada examen que ustedes tengan, tienen derecho a tomarse 2 días corridos de licencia. Luego, bueno, es importante saber que sus empleadores deben hacer los aportes y contribuciones tanto de la ANSES y de la obra social, como de la ERT. La ERT es una aseguradora de riesgo de trabajo, un seguro, digamos, que los cubre a ustedes en caso de un accidente de trabajo. El aporte mínimo para que ustedes puedan acceder a la obra social son 16 horas semanales. Es decir, vendrían a ser 2 jornadas de 8 horas. Lo importante es de que no necesariamente ustedes deben cumplir el total de un aporte con un empleador. Es decir, puede completarse, si ustedes trabajan en distintas casas, pueden completarse las 16 horas entre los aportes que hagan distintos empleadores. Capaz que trabajan 8 horas en un lado y 8 horas en otro, ustedes llegarían a cubrir el mínimo para tener la obra social.
Hace rato, bueno, les hablaba un poquito de la importancia de los aportes. Para que ustedes puedan jubilarse, se requiere como mínimo que tengan 30 años de aporte. Estos 30 años de aporte pueden sumarse de distintos empleadores, obviamente, y también es importante que ustedes lleguen a la edad de 60 años para las mujeres y de 65 años para los varones. En el caso que ustedes trabajen un feriado, ese feriado debe pagarse el doble, si es un feriado nacional. O se le respeta el descanso y se lo paga, o debe pagarse el doble si es que ustedes concurren a trabajar. Si es que están mensualizadas. Ahora, si trabajan por jornales o por horas, hay que ver si trabajaron las 24 horas anteriores. Si trabajaron las 24 horas anteriores, les corresponde también que les paguen el feriado. Después, otra cuestión que es muy importante es el recibo de sueldo. Su empleador debe confeccionar un recibo de sueldo. Para que este recibo de sueldo sea válido, debe tener, aparte de los datos del empleador, con su correspondiente identificación tributaria, es decir, su quit, los datos de ustedes, y debe estar especificado todo lo que son las cantidades de horas, cómo han sido las jornadas, y los totales, los descuentos, es decir, los aportes que se les retienen. Si a ustedes les retienen aportes, bajo ninguna circunstancia ustedes pueden llegar a cobrar menos de lo que la escala salarial se les asigna. Es decir, los importes que están dados por ley o los acuerdos salariales son los mínimos establecidos. Es lo mínimo que ustedes pueden cobrar. Si el empleador le descuenta a usted las obras sociales, eso no puede llegar a ser de que ustedes cobren menos de lo que tienen que cobrar por el precio de hora. Eso es algo también importante a considerar. Y es importante también guardar los recibos, porque son las constancias de sus trabajos. Lo que estamos viendo, tienen, si ven el material en la página 66 y 67, hay una serie de videitos en los que están muy claros, donde aclaran bien todo el tema de las licencias, los derechos, cómo debe ser el recibo de sueldo, cómo se procede a hacer el registro. Para realizar el registro es necesario tener una clave fiscal que la debe gestionar el empleador, no ustedes. No son ustedes quienes se dan de alta. Quien debe darles de alta es su empleador. También es importante considerar que una vez que ustedes acceden a todos estos derechos, pueden tener una serie de inconvenientes quizás al acceso, ¿no? Es muy común de que, como le expliqué al principio, que de alguna forma el empleador trate de convencerlo para que ustedes no estén en blanco, no estén registrados, van a tratar de decir, no, te pago por aparte, pero mantengamos así. Y por ahí es un modo de resguardo que busca el mismo empleador para evitar tener el día de mañana que pagarles algún tipo de indemnización. Por eso ustedes deben tratar por las buenas y como corresponde, de hablar con sus empleadores al respecto de que puedan estar en blanco. Con el objetivo de que ustedes el día de mañana puedan acceder sobre todo a una jubilación. Si ustedes por algún motivo llegasen a ingresar tarde al sistema, es decir, empiezan a estar registrados en blanco a los 40 años y se jubilan a los 60, no tienen los 30 años de aporte. Bueno, siempre hay dentro del ANSES posibilidad de moratorias que van a hacer que ustedes puedan de alguna forma completar sus aportes y poder acceder también a estos beneficios, ¿no? ¿Hasta acá hay alguna duda? Después, algo que es muy importante, no sé si hay alguien en este grupo que tenga alguna otra nacionalidad o que haya vivido en otro país, o si conocen a alguien, es que ustedes sepan que
En el caso de tener un trabajador migrante, un trabajador migrante se refiere a alguien que viene de otro país y vive acá por alguna circunstancia en la Argentina y es contratado por una persona de acá. Ese trabajador tiene exactamente los mismos derechos. Muchas veces se hacen abusos en el sentido de que se explota a las personas por el hecho de su condición, de venir de afuera, de no tener conocimiento. Si ustedes conocen alguna de estas circunstancias, es importante que sepan y aclaren que los derechos son exactamente iguales. No me voy a extender tanto en el tema de las migraciones porque creo que en este grupo no tenemos casos. En cuanto al recibo formal, en la página 83 tienen también un instructivo de cómo su empleador debe llenar la ficha de aportes. Pero no deben llenarlas ustedes, deben llenarla el empleador. Y bueno, para finalizar la parte que estábamos hablando de los derechos de ustedes, ¿no? También ustedes deben saber que cuentan con premios y que es importante la participación que ustedes puedan tener dentro de estas organizaciones, porque estas organizaciones a ustedes los va a ayudar el día que tengan algún conflicto con sus empleadores. Siempre se tiene en cuenta que el trabajador termina siendo como la parte más débil del contrato, porque a veces se explota el hecho de una necesidad de percibir una remuneración y no siempre el empleador cumple con todas las normativas ni todas las obligaciones que debe. Ustedes pueden participar dentro de los gremios que están iniciando estas actividades. Organizarse también. Alguna de las ventajas de las sindicalizaciones, por ejemplo, promover la conciencia acerca de todos estos aspectos de la ley. Muchas veces van cambiando o se van sumando los derechos. Siempre los avances son para sumar. Es muy difícil que se avance y que se quite un derecho. Generalmente vamos a ver que vamos adquiriendo nuevos derechos, nuevas posibilidades para nuestra dignidad, ¿no? Nos quedaba un módulo, o el tercer bloque del módulo, que es el que yo les había dicho de violencia. Para hablar de violencia, a mí me gustaría, a ver si es que, espero que me comparte el audio, hay un video que es muy cortito, y un poco les doy la pausa, así también puedan descansar un poquito. Ahí se los comparto, a ver si se escucha bien. Violencia de género. ¿Qué es? Para hablar de violencia de género, primero debemos definir el concepto, que a su vez tiene dos Ahora no se partes. ve en la pantalla. Violencia y ¿No se género. ve? No. Violencia es aquella conducta que se realiza de manera No sé por qué no se comparte, a mí me sale compartida. A ver, vamos a hacer un... Ah, no puedo. Al otro grupo voy a tratar de directamente de subirme desde el celular porque me parece que así se escucha mejor. ¿Ahí? No. Bueno, No este sigue en el video lo van a... lugar. Veamos de vuelta. violencia de género. ¿Qué es? Para hablar de violencia de género, primero debemos definir el concepto, que a su vez tiene dos partes, violencia y género.
Violencia es aquella conducta que se realiza de manera consciente, a propósito, para generar algún tipo de daño a la víctima. Miren, eso es importante, ¿no? Tener en cuenta. Violencia es toda conducta que se hace de manera consciente. ¿Ves? Violencia y género. Violencia. Ahí está, es conducta que se realiza de manera consciente y a propósito para generar algún tipo de daño a la víctima. ¿Por qué resalto en esto? Porque la violencia no siempre es física. Muchas veces vamos a tener una violencia que puede ser psicológica, que puede ser mucho más dañina que una violencia física. Nosotros dentro de los tipos de violencia podemos tener la violencia física, que es evidente, que obviamente es la que más salta a la luz, la que generalmente va acompañada de una denuncia. Puede haber una violencia psicológica que conlleva a la disminución de la autoestima, es decir, ustedes pueden tener de parte de su empleador o de parte de cualquier persona que esté en su entorno, a alguien que les diga porque sos una tonta, o las insulte o trate de menospreciarlas o de bajarles la autoestima. Eso es o de amenazarlas o de ponerles Muchas veces cuando uno está bajo una violencia psicológica, no se cuenta en el momento. Va acumulando, aguantando hasta que una persona explota. Es importante identificar que nadie tiene derecho sobre nosotros, pueden tratar mal. Toda persona nos debe tratar con respeto. Violencia sexual, bueno, tiene que ver con una cuestión de vulneración de mi propio cuerpo, capaz que hasta no llegar, no necesariamente llegar al sexual, sino también de insinuaciones y cosas que nos hagan poner a nadie, por más que tengamos un empleador, no tiene derecho a hacernos sentir incómodos. Violencia económica y patrimonial tiene que ver con atacar, digamos, la parte de los recursos económicos, es decir, puede existir, que puede darse dentro del ámbito laboral o no, pero que alguien juegue con nosotros por una cuestión de que conozcan nuestras necesidades. Y de esta forma vulnerar nuestros derechos, es decir, muchas veces se da, hablábamos en la primera clase, de que generalmente las mujeres a veces no empezamos a trabajar cuando tenemos que criar a nuestros hijos chicos, que si bien es una responsabilidad compartida, la mayoría ayudando y no como su por tal motivo, generalmente, como pasó por mucho tiempo, son los hombres los que suelen tener un trabajo más estable y mantener de cierta forma la casa hasta que la mujer empieza a poder salir a trabajar. Es decir, cuando los chicos ya tienen cierta edad escolar y podemos darnos el tiempo para poder hacer. Y muchas veces en vista de estas circunstancias, que nosotros de una violencia económica, es decir, tenemos que pedir permiso para todo, de pronto dependemos para todo de alguien que nos juega con nosotros en el aspecto de que nos conoce nuestras necesidades y en base a eso nos extorsiona, nos maneja. Eso es una violencia económica. Puede darse por parte de un empleador también. Alguien de que ustedes vayan a solicitar trabajo y conociendo su necesidad, les quiera pagar un salario que no sea digno, y es muy probable que si ustedes están pasando un estado de necesidad lo acepten en base a las circunstancias. Es una forma de violencia. Con esto no les estoy diciendo de que ustedes no vayan a aceptar o que no tienen, digamos, a tomar cualquier trabajo que se les ofrezca, pero ustedes sí tienen derecho a solicitar un salario digno, a por lo menos conocer, saber cuál es el importe que les corresponde que les paguen y negociar con el empleador. O sea, que los empleadores sepan que ustedes conocen sus derechos. Muchas veces si uno se muestra con demasiado conocimiento, a veces hasta
hasta puede tener el miedo de que no te tomen porque está muy también de moda, que no quiero que sea conflictiva porque después no quiero tener un conflicto laboral, una denuncia judicial o tener que estar mediando. Eso también se hizo bastante común, pero bueno, creo que dentro del marco del respeto se puede hablar, se puede plantear en el caso que ustedes no consideren que el salario es justo, digno, o que está muy lejos de lo que dice la escala salarial que está puesta para los trabajadores de este rubro, ¿no? Muchas veces vamos a ver circunstancias en las que sí, realmente hay una cuestión de mercado que se puede o no conseguir trabajo, que hay mucha gente buscando, pero siempre hay que tratar de primero tener el conocimiento y no dejarnos pisotear, porque su trabajo vale, su tiempo vale, y no aprovecharnos de un estado de necesidad. Creo que eso es importante. Y después también hay otros tipos de violencia, como puede ser la violencia simbólica, que se da, por ejemplo, a ver, estoy tratando de ver algo que pueda darse. A ver, tiene que ver con los estereotipos. Vendría a ser una discriminación social hacia la mujer. Por ejemplo, asociar a la mujer a que la mujer es siempre la que limpia, la mujer es la que está obligada a hacer esto, aquello, o que la mujer es una mala conductora. Tratar de generar cierta estigma, digamos. También hay violencia digital, que hoy en día se está dando, que tiene que ver con el internet. Muchas veces hay gente que crea face truchos o cuentas que no son reales a los efectos de hostigamiento. Yo, por ejemplo, fui víctima de una violencia digital en una circunstancia de una separación de hace varios años, y había un perfil trucho que todo el tiempo escribía cosas sobre mi persona. Si bien realicé las denuncias en cierto momento, lo que es la parte digital no estaba del todo bien arreglada y no se podía identificar a la persona que hacía esto, ¿no? Pero yo, por ejemplo, viví esa circunstancia. Puede darse, en mi caso se daba bajo el perfil de una mujer, pero yo sabía que quien estaba atrás de eso no era una mujer, sino que era mi ex esposo. Lo importante de la violencia es que ustedes sepan que especialmente cuando ustedes sean víctimas, y espero que no les toque, pero la mayoría nos toca en algún momento, o obtenemos a alguna mujer que por esa circunstancia, no callarnos y pedir ayuda. Ayuda podemos encontrar en muchos lugares. Por ejemplo, acá tienen el Consejo de la Mujer. En el Consejo de la Mujer tienen asesoras que van a saber cómo guiarlas para cómo hacer la denuncia. Muchas veces tenemos miedo porque compartimos una misma casa con la persona que nos está violentando de alguna forma. Tenemos miedo por nuestros hijos, tenemos miedo por nuestro sostén. Pero hay muchas formas de nosotros, por los medios que corresponden, estar amparados, pedir, por ejemplo, una cuota alimentaria, conservar nuestro techo. Todas estas cuestiones son acompañadas. También hay un número, se llama, hay que marcar el 144, y ahí tienen ayuda gratuita. Ante un caso de que sea de violencia física, lo ideal es inmediatamente llamar al 911, no dejar de pedir, de poner las denuncias o las exposiciones. ¿Por qué? Porque muchas veces, en determinadas circunstancias, queremos evitar el problema de decir, bueno, capaz que después se enoja más, o después lo tengo que volver a ver, o tal cosa, y nosotros no hacemos la exposición. Pero habemos visto muchísimos casos en el cual, o porque en alguna circunstancia no han querido tomar la denuncia,
de mujeres que después terminan mal, lamentablemente es tarde, cuando se quiere actuar es tarde. A mí me pasó en otras circunstancias, porque las mujeres solemos ser reincidentes de no haber hecho las denuncias, pensando en mi hija, pensando no, en que no quiero ya haber tenido una consigna policial anterior por mi resguardo, que no es muy cómodo. Y evitar el dejar esta exposición es no dejar el antecedente. Y ese antecedente es muy importante en el momento en el que ustedes tengan que hacer valer un derecho. Por ejemplo, el de la exclusión de alguien del hogar, el de la restricción de acercamiento. Por eso es muy importante que no dejemos de solicitar ayuda. Tenemos un módulo completo, un bloque completo de lo que es violencia, porque la verdad que la mujer siempre ha estado en circunstancias, de alguna forma, en condiciones no igualitarias, que con todos estos años se ha tratado de equipararlas. Habíamos visto desde el inicio que bueno, inicialmente, como hablábamos de esta, que era hasta una costumbre, que la mujer trabaje, que la mujer no trabaje, que el hombre sí, que este machismo de que el cuidado de los niños y es puramente y la limpieza y la cocina, todo es responsabilidad de la mujer. Bueno, estamos con ciertos estereotipos que nos hemos ido nosotros mismos generando y de los cuales tenemos que ir apartándonos y reconociendo nuestros derechos, porque reconocer nuestros derechos es muy importante no solo para nosotras. Reconocer nuestros derechos también es importante para todas las generaciones que vienen, para nuestros hijos, para nuestros sobrinos, sobrinas, sobre todo, digamos, porque nosotros podemos elegir hacer uso o no de un derecho. Pero cuando lo vamos resignando, lo resignamos, y llega un momento en el que después no se puede volver para atrás. Otra cuestión que no lo hemos tocado bien, pero en la violencia darse muchas circunstancias dentro del trabajo con un empleador hombre o empleador mujer. Ahí no sería, si en el caso que nosotros tengamos una empleada mujer, no sería violencia de género, pero sí sería violencia laboral. Vamos a ver si podemos terminar de ver. Es aquella conducta que se realiza de manera consciente, a propósito, para generar algún tipo de daño a la víctima. El daño puede ser físico, pero también emocional o psicológico. Y aunque no lo parezca, las víctimas suelen identificar a este último como el más difícil de borrar. Género. Para la biología, género equivale a sexo, masculino, femenino. Pero para la sociología, el término es de carácter cultural y se refiere al conjunto de características diferenciadas que cada sociedad asigna a hombres y mujeres. Entonces, al hablar de género, este se refiere a los roles socialmente construidos, comportamientos, actividades y atributos que una sociedad considera como apropiados para hombres y mujeres, según definición de la Organización Mundial de la Salud. Desde la perspectiva de los estudios de género, las relaciones sociales entre varones y mujeres son iguales a favor. Así que cuando se habla de violencia de género, no se habla de violencia desde mujeres hacia hombres, ni entre mujeres, aunque esas violencias existan. Violencia de género es violencia desde un sector de la sociedad hacia uno sometido. No es difícil comprobar que en la mayoría de las sociedades hay un género dominante y es el masculino. Aquí algo que también es importante destacar, se ha dado incluso en el transcurso no solo de este trabajo, sino porque este trabajo está muy atribuido quizás a la mujer, pero en la mayoría de los casos, de que incluso a un hombre se le suele pagar por la misma tarea a la mujer.
Eso sin duda tiene que ver con un tipo de violencia también. Hace rato también hablábamos de que la violencia de género, si bien podríamos, hoy también hay ciertos hombres que quieren tergiversar y decir, no, yo soy una víctima de violencia de género porque a mí mi mujer me pega. La violencia de género está dada, se la toma como que es la violencia hacia la mujer por un hombre, porque se considera que primero físicamente los hombres están en otra posición, o sea, no somos iguales en cuanto a fuerza, en cuanto a tamaño, quizás en cuanto a un montón de otras posibilidades que tenemos, ¿no? Mujeres quedan reducidas a lo doméstico o reproductivo y cuando se integran al mundo del trabajo, muchas veces son peor remuneradas que los varones. Las mujeres son educadas en el recato y la sumisión, y a los varones se les inculca el liderazgo, la fortaleza y la agresividad como características deseables. Es un mundo de hombres. A pesar de la gran independencia que ha cobrado la mujer y en esta desigualdad es que se origina una violencia que muchas veces pasa desapercibida y se naturaliza, es decir, se toma como natural, aunque no lo es. Por ejemplo, muchas veces la justicia también invisibiliza la situación de violencia de género al confundirla con la violencia familiar o doméstica, que no es lo mismo. Hay 3 clases principales de violencia de género y son violencia física, que es aquella que deja marcas en el cuerpo de la mujer, ocasionadas por el agresor valiéndose de su cuerpo u objetos. Violencia psicológica, que tiene lugar cuando el hombre ataca a la mujer mediante insultos, humillaciones, desprecios o amenazas. Dentro de la violencia psicológica está la económica. El hombre intenta que la fémina no tenga acceso al trabajo o al dinero familiar para que así dependa de él. Y la social, en la que el agresor hace todo lo posible para que su víctima se aísle de su entorno y no tenga contacto con nadie. Esto es muy importante, porque eso es lo que más suele pasar. Generalmente la persona que de alguna forma no solo imparte violencia física, sino psicológica, trata de aislar a la víctima del resto del entorno. Te va a dejar de tu madre, de tus amigas, tratando de hacerte sentir culpable quizás de determinadas circunstancias. Es por eso que nosotros debemos tener presente esto para evitar, si tenemos alguna amiga que nosotros vemos por alguna circunstancia, sospechamos que está padeciendo por algo de esto, tratar de acercarnos de alguna otra forma y brindarles las confianzas de que tienen un acompañamiento, porque los agresores suelen buscar dejar aisladas a las víctimas. Bueno, ya cerrando este tema, yo les voy a estar subiendo la nueva actividad en el Classroom, pero ya les adelanto que sería la de la página 65, que es simplemente ustedes tienen que colocar cuáles serían las respuestas correctas según su parecer. Es una actividad, es un verdadero y falso. No son preguntas, es solo una carilla. Y si tienen alguna duda, pueden hacerme las consultas que quieran en privado, si ha quedado alguna duda, yo se las contesto. Bueno, eso sería todo. Si alguien quiere hacer alguna pregunta o tiene alguna... La clase que viene ya arrancaríamos con el módulo 2, donde hablaríamos en especial, por ejemplo, de los derechos del niño. Caro, antes de finalizar, hacemos captura de pantalla, porfa, que podamos, puedan prender las cámaras y hacemos captura de la clase. A ver. Bien. Caro, todavía está la pantalla compartida. A ver si podemos sacar eso. Perfecto. Ahí está. Ahora sí podemos hacer la captura. Prendamos las cámaras. Ahí. Ahí vamos. Listo.
Ahora sí. Bueno, ya que damos por finalizada, ¿no, Caro, la clase? Sí, damos por finalizado y bueno, les voy a estar subiendo la actividad que es la página 65. Bien. Bueno, Gracias. nos vemos para la próxima clase. Chao.